Gobierno de México. Bueno, muchas gracias por su acompañamiento. Aquí a los amigos y compañeros del doctorado que me eh, vinieron a apoyar. También quiero dar las gracias a mi grupo de jurado, integrado por la doctora Cristina, el doctor Federico y el doctor Santiago. En especial, quiero dar las gracias al doctor José Luis Calona por su dirección de tesis y los comentarios que me hicieron para que esta tesis llegara a su culminación. Bueno, también, en especial, quiero agradecer a mi familia, a Keta y a Manu, por haberme aguantado todo este tiempo de hacer la tesis, que dejamos de hacer muchas cosas, pero bueno, ya estamos a un paso de esto. Bueno, la tesis tiene por título La modelación de lo maya, 2 siglos de mediaciones culturales. Como ven ustedes, aquí en el título viene parte de lo que es el apartado teórico, que es la modelación, y pasaré a hacer mi presentación. Bueno, la tesis tiene una perspectiva histórica que aborda la valoración realizada por diversos agentes cognitivos. Ahorita les explico qué entiendo por agentes cognitivos, pertenecientes a diferentes campos, como científico, el político, el económico y de la comunicación, para la gubernamentalización de objetos antiguos, lugares, construcción de una unidad de análisis denominada maya y para posteriormente su manufactura masiva. La tesis tiene empieza desde el siglo XVIII, aborda todo el siglo XIX y llega al siglo XX, y está ubicada dentro de lo que la arqueología norteamericana le llamó el área maya a partir de mediados del siglo XIX, ¿sí? Que conforma en parte de Belice, Salvador, eh, Honduras, Guatemala, el sureste mexicano, que conforman los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas. Eh, bueno, mis preguntas de investigación fueron varias, pero la principal es: ¿de qué manera han influido las narrativas de la arqueología y la antropología para la construcción de la empresa cultural de lo maya, y cómo los dispositivos del Gran Tour y el turismo y las tecnologías de la comunicación masiva han auxiliado a dicha empresa? De ahí se derivaron otras preguntas que no me voy a detener en presentárselas. El principal objetivo, que también fueron variados, pero está concretado en analizar la influencia que han tenido las narrativas de la arqueología, la antropología, de los medios de comunicación y del turismo para el surgimiento de la empresa cultural de lo maya. Bueno, mis hipótesis, me voy a permitir leérselas un poco corta, pero versa sobre a la materialidad de los mayas se le han aplicado diversos dispositivos y tecnologías de gobierno, políticos, económicos y científicos, que se traducen en la construcción de lenguajes académicos, discursos escritos visuales, que son realizados por agentes cognitivos, y las mediaciones culturales que le han dado de una particular valoración que se manifiestan en diversas maneras de instrumentalizar esta narrativa. Asimismo, estas mediaciones culturales implementadas están supeditadas al campo de fuerzas macros que se traducen en el poder hegemónico de la doctrina Monroe y su continuidad, el panamericanismo, que fueron unos proyectos económicos, políticos, culturales y diplomáticos implementados por la nación de Estados Unidos para asegurar su expansión eh, informal en Centroamérica y en el resto de Latinoamérica. Bueno, los aspectos metodológicos de esta tesis, como es de sustrato histórico, fueron muy variados. Principalmente la tesis está contemplada por una gran variedad de escritos y textos arqueológicos que fui revisando y que lo componen exploraciones anticuarias de finales del siglo XVIII. La literatura de viajes fue una importante fuente de información. Las primeras exposiciones de antigüedades que surgieron en el siglo XIX y las exposiciones mundiales a las que asistió México durante el siglo XIX, principalmente dos: la de Francia en 1889 y la de Chicago en 1893. Bueno, asimismo, también igual revisé las primeras guías de turismo
que se realizaron para la región, que se editaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. También le di una revisada a una revista por parte de esta que yo explico de la mediación cultural, que es la revista National Geographic, que empezó a publicarse a finales del siglo XIX y empezaron a aparecer noticias acerca de la cultura maya, bueno, de lo que ya se estaba llamando la cultura maya. También igual, así una revista también que fue importante en esta revisión fue la revista de propaganda política e ideológica llamada Revista Tierra, que surgió solamente un par de años, de 1923 y 1924, durante el periodo del gobernador eh, Felipe Carrillo Puerto. ¿Sí? También agregué a este análisis las producciones audiovisuales que se realizaron en el siglo XX, sobre todo las del cine y las de la radio y los cómics, caricatura política que contenían todo este elemento maya. Ya sumergido en el cenote de lo maya, también amplié mi búsqueda al aspecto arquitectónico y me percaté que también había elementos mayas que reivindicaban la cultura maya, sobre todo en el estado de Yucatán, en este proceso, en ese periodo de Felipe Carrillo Puerto, surgió un movimiento arquitectónico que se llamaba de estilo neomaya. Y esto también fue posteriormente replicado en Estados Unidos, también se construyeron varios edificios públicos, sobre todo bibliotecas y edificios de gobierno, y también igual residencias privadas, que se conoció como el Mayan Revival. Aunque la bibliografía seleccionada tenía una particular interpretación, digamos que los datos duros sirvieron para reinterpretar los mismos hechos bajo un esquema teórico que ahorita les propongo. Bueno, el esquema capitular de la tesis se la componen 5 capítulos y conclusión con la introducción. En la introducción explico cómo está cómo hacer y cuáles son, digamos, los principales autores que guiaron esta investigación. El capítulo 1 es el marco teórico, el 2 son las primeras exploraciones. A continuación, después de este, les voy a explicar capítulo por capítulo. Las primeras exploraciones a Palenque, el 3, cómo se moldeó la cultura maya por la ciencia y los medios de comunicación en el siglo XIX. El 4, otros ejemplos de mediadores culturales, como el caso de la literatura viajera. Y el capítulo 5, el papel que tuvieron ya las industrias culturales modernas como el cine, la radio y la televisión para la manufactura de los mayas. Y termino con las conclusiones. Bueno, esto es una guía del marco conceptual que elaboré, ¿sí? Por un lado tenemos la valoración que retomé de la sociología inglesa y la valoración, la socióloga Natalie Hennig propone que hay que ver la valoración de una manera integral, que contemplan todos esos aspectos que en otras investigaciones eran estudiados aisladamente, como es el aspecto científico, el arte, el político, de los medios de comunicación y el económico. Entonces, ella propone el concepto de valoración para ver todas esas ideas y imaginarios que construyen sí, valor que le imprime la gente, pero sobre todo también igual las instituciones de gobierno o las instituciones científicas, en este caso las antigüedades. Bueno, estas, digamos, campos científicos producen capitales cognitivos, ¿sí? Que sus principales representantes son agentes cognitivos que ostentan tanto regionales como externos, que producen conocimiento, ¿no? En este caso, los agentes cognitivos que principalmente observé fueron todos aquellos exploradores y después arqueólogos que llegaron a esta determinada zona y produjeron, digamos, toda esta narrativa de la cultura maya a través de conceptos, proponiendo teorías y aunado a esto, también esto se dinamizó con las
tecnologías de gobierno que se empezaron a implementar desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XX, ¿no? Bueno, vemos que también las mediaciones culturales también ocurren en todos estos siglos, finales XVIII, XIX y XX, ¿sí? Así como la aportación que realizó el Gran Tour, que se empezó a practicar en la península de Yucatán a mediados del siglo XIX, que se exportó de Europa y se fue convirtiendo en el turismo ya que como se conoce en el siglo XX, ¿no? Las industrias culturales también fueron una fuente muy importante para analizar todas estas demás, digamos, modo de que la cultura maya se proyectó a través del cine, los cómics y la radio, ¿no? Entonces vemos aquí en la parte de abajo como también igual a través de los siglos empieza la gubernamentalización de lo maya, que es la racionalización de estos objetos, de estos restos perdón, restos de edificios del pasado, que al principio empezó a usarse como para construir una identidad regional, nacional, y totalmente con el pasar de los años se empezó a convertir en una especie de objeto de consumo intelectual, masivo y de entretenimiento. Bueno, aquí diseñé un esquema, más o menos, te les explico rápidamente, bajo una forma de pirámide maya, que tenemos el primer basamento piramidal que corresponde al campo científico de la arqueología, la estética, la antropología, que fue construida en estos siglos XVIII, XIX y XX, y sin embargo, este campo está presionado y tensionado por otros campos macros, que son los económicos y políticos, y que obedecen a estas políticas intervencionistas que empezaron a realizarse principalmente Inglaterra, Francia y sobre todo Estados Unidos para el trato de estas antigüedades. Bueno, el segundo basamento piramidal son las mediaciones culturales que comenzaron a circular en círculos selectos de anticuarios, de seminarios, sobre todo de academias de arte a principios del siglo XIX y bueno, y todo el siglo XIX más bien, finales del XVIII y del XX, ¿no? El tercer basamento, que es el piramidal, luego corresponde el Gran Tour y estos formatos de exhibiciones que se empezaron a realizar en torno a la cultura maya, como son los panoramas, las primeras exhibiciones de antigüedades mexicanas, en Europa sobre todo, y el turismo. El siguiente basamento piramidal lo componen toda esta narrativa que sirvió para construir una identidad regional y posteriormente nacional. Posteriormente viene el siguiente basamento, que son las tecnologías de gobierno, que aquí yo meto todo lo que son las protecciones de leyes, los edictos que empezaron a crear esta gubernamentalización de lo maya. Finalmente tenemos el siglo XX, que son las mediaciones que se hicieron a través de las modernas industrias culturales para su consumo masivo. Entonces tenemos que desde el principio este pasado maya circuló en círculos selectos de anticuarios, de la élite, de clérigos, y se fue masificando con el pasar de este siglo, el siglo XX. Bueno, ahora pasaré al capítulo 2. Aquí quiero destacar, como parte de todo este interés por conocer la cultura maya, fueron las empresas arqueológicas que realizaban los Borbones en Pompeya y Herculano, donde se empezaron a sustituir toda esta manera de interpretar estos objetos, que era el anticuarismo, por una nueva disciplina que fue la arqueología. Entonces, vemos que la cultura, lo que se llamó la cultura maya, empieza a ser racionalizada por el moderno método científico que es de la arqueología. Para eso se empezaron
el gabinete real empezó a emitir instrucciones precisas instrucciones precisas para que se llegaran a la Nueva España y el Perú, en Perú y la Nueva España sobre todo, y esas instrucciones provocaron interés en cierta parte de Guatemala y Chiapas por saber de dónde provenía esta civilización que se ubicó principalmente en Palenque. Bueno, quiero aclarar que todo este conocimiento lo mantenían en sus manos el clero y las realezas, entonces formaban parte de lo que era su patrimonio real, ¿sí? La llegada de la Revolución Francesa, estos objetos cambiaron su estatus y ya no era patrimonio real, sino que se volvieron reliquias en patrimonio del pueblo, ¿no? Es ahí, digamos, con los primeros ideas sobre el patrimonio de la nación o de un pueblo, de una colectividad, empieza a cambiar el estatus de estos objetos antiguos, ¿no? Esta idea, esta narrativa de las reliquias que sustentaran la identidad de las nacientes naciones, pues llega a la Nueva España y la intelectualidad de la Nueva España también empieza a replicar todo lo que venía de Europa con respecto al trato que se le daba a las antigüedades y comienzan a hacer descripciones, por ejemplo, de Xochicalco por Antonio Alzate y Ramírez y las descripciones de los monolitos de la Coatlicue y de la Piedra del Sol que realizó Antonio de León y Gama. Para ello ya finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ya comenzaban a circular publicaciones en la Nueva España de los hallazgos de Pompeya y empezaba a surgir un interés por parte de esta civilización que aún no se sabía el nombre. Bueno, una de las primeras empresas que hicieron arqueológicas a la zona maya fue hacia Palenque, ¿no? Las primeras dos expediciones siguieron instrucciones del Real Gabinete y se mejoraron con las ideas que contribuyeron estos intelectuales que estaban integrados por tertulias. Y bueno, se hicieron primero dos expediciones y surgió el trato que se les daba, la explicación que se les daba era más del orden religioso. Estas dos expediciones llamaron la atención del Carlos Rey III para encomendar una tercera expedición bajo estas instrucciones precisas que ya se estaban realizando en Pompeya y Herculano, integrando un dibujante profesional, ¿no? Entonces, aquí ya vemos que hay otro fase del interés hacia la cultura maya porque empieza a surgir un mercado editorial europeo que está interesado en conocer más acerca de estas antigüedades, sobre todo mexicanas, ¿no? De finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, vemos que ya hay un interés de estas academias, sobre todo la inglesa, la francesa, en saber más sobre esta civilización, sobre todo en Palenque. Principalmente, bueno, vemos que aquí en esta época se está realizando todo lo que es la investigación en Egipto y empiezan a comparar la civilización que después se llamó Maya con la de Egipto, ¿no? Entonces hay muchas similitudes, sobre todo en los primeros dibujos que se hacen sobre Palenque, quieren quieren copiar esa idea de estética que se traía de Occidente, ¿no? Bueno, también igual las escuelas de arte que ya funcionaban aquí en la escuela en la Nueva España, instruían a los alumnos bajo esos esquemas del arte occidental. Entonces, vemos que estos dibujos de la cultura maya tienen estética occidental. Posteriormente, bueno, llegó la Real Expedición Anticuaria, que fue la última, digamos, empresa arqueológica que realizó los Borbones en la Nueva España, y se realizó durante 4 años, ¿sí? Y esas expediciones también se llevaron otras expediciones similares, pero encabezadas Inglaterra en la India, Francia en Egipto
y España en Perú y la Nueva España, sobre todo en Palenque. ¿Sí? Y ya en este principios del siglo XIX ya se estaba consolidando un mercado especializado de coleccionistas y había un mercado muy movido sobre las reproducciones que se hacían de antigüedades que salían de la Nueva España y llegaban a Europa, sobre todo a España, ¿no? Entonces, había un interés de estas reproducciones, ¿no? Entonces, estas reproducciones empiezan a circular hacia Europa, sobre todo la anterior, les dije, el informe de, el capitán Antonio del Río y las láminas que realizó su dibujante empiezan a circular en Europa y hay un interés por saber más acerca de esa civilización. Eh, otro tema que también abordé en este capítulo fue la llegada de Humboldt a la Nueva España, ¿no? Es en el proceso donde está consolidándose la independencia de México. Llega y escribe principalmente dos libros que son importantes aquí de rescatar, sobre todo el ensayo político sobre la Nueva España, donde hace todo un estudio de todas las riquezas naturales y sobre todo, bueno, las riquezas naturales que contiene la Nueva España, las riquezas minerales también. Y el otro libro es sobre las riquezas culturales, ¿no? Entonces, este libro fue como una especie de guía de futuros inversionistas para hacer eh, inversiones, ahora sí que en la Nueva España, después de pasada la independencia. Aquí vemos que este libro también igual se volvió famoso porque se editaron en varios idiomas, en francés sobre todo y en inglés y en alemán, y atrajo la curiosidad de todas esas eh, academias de arte y otras de ciencia. Bueno, el capítulo 3, Moldando la cultura maya, aquí en específico le di gran importancia al viajero que se llama William Bullock, que hizo un libro que se llama 6 meses de residencia y viajes por México, ¿sí? Que se volvió también igual, se reeditó y se tradujo en varios idiomas. eh, en este libro, con el futuro con el fruto de su libro, monta una exposición que es la primera exposición de antigüedades mexicanas que se monta en Europa, ¿no? A diferencia de las exposiciones que anteriormente se realizaban, esta exposición fue abierta a todo público, entonces ya vemos que aquí hay una mediación cultural, no solamente que está enfocada hacia las élites, sino abierta a todo público, ¿no? Principalmente, bueno, la principal cultura que retomó William Bullock fue la cultura azteca, haciendo réplicas de algunos monolitos, y pero eso dio la pauta para posibles futuras exploraciones, como lo veremos en el siguiente apartado, ¿sí? Bueno, para la tercera década del siglo XIX surge el Premio Palenque, que es pues, promocionado por la eh, Real Academia de Geografía de París, ¿sí? Y el premio consistía en un otorgamiento de una medalla y 2.400 francos al trabajo que diera y demostrar el origen sobre la existencia de los vestigios que había en Palenque. Se inscribieron 3, 4 postulantes, al que yo solamente me di a enfocar a un viajero, un explorador que llegó a la Nueva España a principios del siglo XIX, que es Frederick Waldeck. Frederick Waldeck, aquí yo le rescato sobre todo el libro que realizó, que se llama Viaje pintoresco y arqueológico a la provincia de Yucatán, porque aquí yo veo que este libro de Waldeck realiza la primer guía de viajes hacia la península de Yucatán. Tenía otros trabajos que estaban enfocados sobre todo en la arqueología, pero en específico este libro literalmente es una guía de viajes y promueve, digamos, al público, sobre todo francés en Europa, promueve este libro
Entonces, digamos que es la primera guía de viajes que se realizó. Yo así lo trato en mi investigación como la primera guía de viajes que se realizó hacia esta región. Bueno, en el capítulo 4 abordo otros ejemplos de mediaciones culturales y mediadores culturales que sucedieron en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Sobre todo con este fenómeno de los bestsellers que empezaron a surgir y apoyados de las de la publicidad y del marketing. Hay dos libros que me enfoqué, que es los trabajos que hizo Stephens y Catherwood y otro libro que hizo Benjamin Norman, aquí también en la región maya, que se volvieron estos libros bestsellers tanto en Europa como en Estados Unidos. Paralelamente, en esta época, surge un interés por la intelectualidad regionalista en Yucatán de, de retomar todas estas antigüedades para construir una identidad regional. Recordemos que en esa época Yucatán intentaba separarse de México y empieza a construir su identidad a partir de estas reliquias, de estas antigüedades, pero no la llama como maya, sino estos intelectuales la llamaban como la yucatecidad, sobre todo en unos periódicos que eran el Registro Yucateco y el Museo Yucateco, ¿no? Bueno, también igual para mí fue interesante el proceso de traducción que hizo uno de esos intelectuales que se llama Justo Ciro Riley en estos en libros perdón, en estos periódicos que él dirigía, traduce los libros de Stephens y los empieza a circular en estos periódicos, ¿sí? Que es el proceso de traducción como un ejemplo de mediación cultural a estos libros de Stephens. Otro ejemplo de mediación cultural que también destaco en este capítulo es un pequeño museo que tenían un par de hermanos que eran curas, que es el museo de los, que se llamaba así, el Museo de los Padres Camacho, a la que los visitaron una infinidad de exploradores, porque que tenía contenido desde conchas marinas hasta piezas arqueológicas de diversas zonas de la península de Yucatán. Ya para esta década, digamos, mediados del siglo XIX, empieza a llegar, atraídos por toda esta publicidad que se le dio a los libros de Stephens, los recién titulados de la disciplina arqueológica norteamericana, ¿sí? Sobre todo del Museo Peabody, la Universidad de Harvard, el Museo de Nueva York, eh, para investigar el área maya más a fondo, ¿sí? Y para consolidar su disciplina y consolidarse ellos ante otras academias, pues construyen esta unidad de análisis que se llama área maya, ¿sí? En ese mismo capítulo 4 abordo otro ejemplo de mediación cultural que surgió con las exposiciones mundiales, como les había comentado, que una de ellas fue la exposición en París, aunque no fue la cultura maya la dominante aquí, sino que fue la cultura azteca, que fue la narrativa que promovía el gobierno mexicano. Eh, se, se, Se expusieron las litografías y el trabajo que había realizado Waldeck y al que le fue decomisado todo su trabajo porque lo acusaron de espía, salió huyendo y bueno, su trabajo fue decomisado y se aprovechó todo este trabajo, se expuso en esta exposición mundial en París. Posteriormente, la exposición que se hizo en Chicago, aquí ya hubo unas reproducciones ya a gran escala realizada por el explorador Edward Thompson. eh, y donde sí tuvo, digamos, una entrada triunfal la cultura maya en esta exposición eh, que fue, digamos, organizada por estas universidades y estos museos y sobre todo fue una exposición que reprodujo algunas construcciones de Labná y de Uxmal sobre todo. Bueno, el capítulo 5 abordo también igual una parte, una parte muy importante sobre la ley de protección de antigüedades mexicanas que surgió justo cuando
había este conflicto de tráfico de antigüedades en la península de Yucatán, y la primera ley de protección de antigüedades mexicanas surge a partir de este conflicto en la península de Yucatán. Aquí empezaron a aparecer las primeras, digamos, las primeras guías de viaje, las primeras guías turísticas ya, que eran promocionadas por este grupo de hacendados que ya habían incursionado anteriormente con esos exploradores en un tipo de turismo como intelectual. Entonces, ellos vieron la posibilidad de expandir este negocio y ya no solamente recibir a este turismo científico o intelectual, y imprimen guía una guía turística, tal cual es una guía turística, eh, en 1890, ¿sí? Ya entrando al siglo XX, en el periodo de Porfirio Díaz, cuando llega a visitar la península de Yucatán, ya vemos ya que hay una manipulación de estos símbolos mayas que ya tenían un trato ya más profundo, una investigación ya más elaborada, por el gobierno de Porfirio Díaz. Monta una serie se monta una serie de arcos, y el que aquí me interesó fue un arco que tenía un pastiche de imágenes que combinaban los bigotes de Porfirio Díaz y los símbolos mayas. También en este mismo visita de Porfirio Díaz se hizo un desfile étnico, ¿no? Que asemejaba a la cultura maya, la antigua cultura maya. Entonces, digamos, está entre finales del siglo XIX, y todos estos hechos ocurrieron en finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Eh, bueno, aquí me fue muy interesante destacar esto, porque ya había un turismo ya más elaborado por estos hacendados, principalmente hacia Uxmal y Chichén Itzá, antes de que llegara el turismo de masas. En el siglo XX, el turismo ya más elaborado y dirigido por el gobierno, por las instituciones gubernamentales, pues ya estos hacendados ya hacían recorridos a las ruinas de Uxmal, sobre todo, y Chichén Itzá. En esta misma época surge una revista de difusión que empieza a mediar culturalmente todos esos hallazgos, que es la revista National Geographic. Surge a partir de finales de 1890, empieza a circular esta revista, que fue importante para la difusión de la cultura maya. Bueno, un caso que aquí yo abordé y que me interesó demasiado es una política preindigenista que se realizó en la península de Yucatán, y que se llama como el mayanismo. Sí. Tuvo dos promotores. Primero fue Salvador Alvarado, todos estos, y el posterior fue Felipe Carrillo Puerto. Ambos eran masones. Sí, y se hizo digamos, un proyecto de reconstrucción cultural de la cultura maya, ¿no? Entonces, para esto se hizo un proyecto educativo llamado la Ciudad Escolar de los Mayas, donde se formaba maestros para alfabetizar a la población, pero en lengua maya, ¿no? Bueno, esta también igual, en este periodo hay una actitud en contra del clero que se traduce, en el cierre de iglesias, y se convierten en escuelas algunas de estas iglesias. Incluso una iglesia de estas se convierte en la primer templo masón que hay en la península de Yucatán. Otra de las propuestas, todas estas propuestas, digamos, preindigenistas, posteriormente veo que se repiten con el indigenismo de Lázaro Cárdenas. Entonces, para mí, la figura de Felipe Carrillo Puerto es interesante, porque fue un precursor en esas políticas indigenistas, que todavía no se llamaba indigenismo, sino lo llamaron el mayanismo. Vemos que también igual en este mayanismo hay un uso cotidiano de los símbolos mayas, ¿no? En una publicación oficial que tenía el gobierno socialista, se promovían
el uso de símbolos mayas a través de cambiar todos los letreros de los almacenes, de las tiendas que había, a manera de este estilismo maya, ¿no? Digamos, ¿no? Con letras mayas, digamos. Algo también así como ocurrió posteriormente en el Pátzcuaro, ¿no? Que se cambiaron todas las nomenclaturas de los de todos los negocios y los pusieron como tipo colonial. Dice, bueno, aquí en esta época también igual sucedió lo mismo, ¿no? Felipe Carrillo Puerto también distribuye ediciones de libros de la literatura maya que solamente estaba en inglés, que es como el Popol Vuh y el Chilam Balam, y la distribuye en la población. Son libros que se editaron en español, ¿no? Hay una construcción de monumentos para reivindicar a la raza maya que empezaron a surgir también igual en esta época, también los integré a este estudio, así como también igual implementó otros programas muy curiosos como de mejoramiento racial, donde hacía concursos al mejor, al niño maya más sano, ¿no? Entonces es interesante esta época de Felipe Carrillo Puerto para posteriores políticas pues, revolucionarias, sobre todo indigenistas. La revista Tierra también, como les había comentado, fue una fuente interesante en ver cómo se estaba circulando, cómo se estaba mediando la cultura maya. La revista Tierra era un órgano, la revista oficial del Partido Socialista del Sureste, y contenía muchos temas, ¿no? Por ejemplo, tenía un apartado que se llama Los Jueves Agrarios y ahí se entregaban tierras a los campesinos, tierras que se habían decomisado los hacendados. Pero también igual había secciones, por ejemplo, como la página de Cogolludo, donde empezaron a rescatar todas estas investigaciones que hizo el cronista Cogolludo y sobre todo sobre la numerología maya y los dioses mayas, e integraban en esta revista esta información. También igual, un dato curioso aquí es que Felipe Carrillo Puerto bueno, se hace miembro de una red teosófica por dos vías. Se hace miembro por dos vías, porque en la región había un movimiento teosófico que venía desde Argentina, Chile, Centroamérica y la península de Yucatán, y sobre todo porque eh, Felipe Carrillo Puerto así que tiene una prometida que es la periodista Alma Reed, que llega en esta época a la península de Yucatán, y ella también es miembro de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos, aparte de ser feminista y vegana. Entonces, vemos que las portadas también igual a mí, en esas portadas me interesaron porque hay muchos elementos mayas, pero también hay elementos del socialismo que están aquí, reflejados en las portadas de la revista, pero también hay elementos teosóficos aquí en esta revista. Un número que destaco aquí es que es de la de izquierda, que es un número dedicado completamente a la inauguración de la carretera que conducía a Chichén Itzá, que por aquella época la Universidad de Carnegie, el proyecto Mayan Research Project, ya funcionaba, ¿sí? Y pues Felipe Carrillo Puerto le dio mucha difusión a esta construcción de esta carretera. Bueno, también el impulso a las artesanías, que en ese entonces el gobierno de México ya las había eh, formado parte de su discurso nacionalista como al volverlas parte de artes populares, ¿no? Digamos, en la península de Yucatán se replica prácticamente esta política y surgen escuelas de cerámica en la península de Yucatán que son promovidas también igual en esta misma revista Tierra, ¿no? Entonces vemos estos elementos en las portadas de una estilización muy maya que son replicados que vienen del gobierno mexicano postrevolucionario, que empieza a retomar toda la narrativa de los pueblos indígenas a partir de la Revolución Mexicana, ¿no? Para mí, para la década de 1930, el antropólogo Robert Redfield, que estaba trabajando en Tepoztlán, se integra al proyecto Chichén Itzá,
para nutrir la parte antropológica. Y en su libro Yucatán, una cultura en transición, también igual hace eh, fenómeno turístico, lo empieza a desarrollar al darse cuenta que en las principales ciudades del norte de Yucatán, Progreso, Tizimín y Chichulú, perdón por mi pronunciación, las fiestas populares se empiezan a convertir en eventos como ferias, ¿sí? Entonces, las fiestas cambian de significado para atraer el fenómeno turístico que ya está consolidando en la península de Yucatán. Bueno, aquí también en el mismo capítulo 5 ya me aboco a las producciones cinematográficas que se empezaron a realizar, a producir, que tenían el elemento maya, ¿no? Una de ellas es La Noche de los Mayas de 1930, dirigida por Chani Urueta, y que tiene de música una composición bastante bonita, que es La Noche de los Mayas, compuesta por Silvestre Revueltas, que también igual en ese entonces el gobierno mexicano pues contrataba los servicios de esa intelectualidad y artistas para nutrir esta narrativa nacionalista, ¿no? Entonces, Silvestre Revueltas compone la música, al igual que la de Janitzio, me parece. También en el cine también vi esta transición de cómo la cultura maya, de ser un objeto de construcción identitaria, pasó a ser un objeto de consumo cultural masivo y de entretenimiento, ¿no? Lo vi reflejado en estas tres películas. Uno es Raíces, que tiene dos historias que está basado en la cultura maya, la 2 y la 5. Otra producción es la película de Ceniciento, es un cómic, es una comedia mexicana, que es la historia de un indígena de Sinacantán que llega a la Ciudad de México y es sujeto de abusos por parte de la familia, ¿sí? Otra producción que también me llamó la atención es The Living with Idol, dirigida por René Cardona, pero es una dirección, es una producción norteamericana y también encuentra la historia de un antropólogo, un arqueólogo, perdón, que llega a investigar a Chichén Itzá y se encuentra ahí, se enamora más bien, se enamora de la hija del arqueólogo mexicano. Y bueno, es un romance maya, plagado también igual con una leyenda ahí que a la hija del arqueólogo se le impregna digamos, como una maleficio del jaguar que lo sigue para todos lados, ¿no? Bueno, también igual, esta cultura maya también es mediatizada en otros formatos, como son las radionovelas mexicanas, en el caso de Calimán, El Hombre Increíble, hay toda una serie que se está enfocada en los ministerios de Bonampak, ¿sí? Pero también igual digamos, cultura norteamericana empieza a hacer uso de esta cultura maya para crear también igual objetos de consumo y de entretenimiento, como es el cómic de Tarzán que lucha contra una tribu perdida ahí en la selva de Yucatán. Las conclusiones. Bueno, en las conclusiones yo lo que aquí propongo es que estas mediaciones culturales son determinantes para darle sustento a la cultura maya, para la construcción ante el otro de la cultura maya, pero sin embargo todas esas mediaciones culturales han sido producidas por las élites. Durante estos dos siglos que yo analicé, me di cuenta que eran producidas por élites, ¿no? Élites que están metidas en el poder político, económico y de la comunicación, sobre todo. Pero también igual me percaté que estas mediaciones culturales venían influenciadas por estas doctrinas que realizó Estados Unidos, que es la doctrina Monroe y la política del panamericanismo, que ejercieron presión sobre estos otros campos científicos, que ejercieron presión para consolidar tanto su disciplina y consolidar también otros campos económicos, sobre todo.
Y bueno, y aquí yo lo que noté es que la cultura maya tiene una plasticidad que ha tenido muchos usos, diversos usos, desde religiosos, como vimos, científicos, para construcción identitaria política y también para económicos, como es el caso del Gran Tour en el siglo XIX y el turismo en el siglo XX. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Gobierno de México.